En los últimos años, Europa ha sido la región del mundo que ha gozado de más progreso social y bienestar común. Pero esa situación podría no durar por mucho más tiempo. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, así como la situación económica por la que está pasando la Unión Europea, podría hacer que se venga abajo toda la organización, dejando así un colapso nunca antes visto. La Unión Europea se creó con la intención de evitar otro conflicto global, así como para eliminar las barreras fronterizas entre los países miembros. De esta forma se podría competir contra las grandes potencias del momento, Estados Unidos y la URSS. Con el paso del tiempo se fueron uniendo más países a esta unión. Y aquí es donde comienzan los problemas. Tras la caída de la URSS en 1991, quedaron libres varios países localizados en territorio europeo, entre ellos Ucrania. Putin ha llegado a comentar que para él, la disolución de la URSS, al igual que para la mayoría de los ciudadanos, fue una tragedia, y parece que 3 meses después del 30 aniversario de la caída del régimen comunista, considera que ha llegado el momento de recuperar ese territorio. Pero Ucrania no forma parte de la Unión. Entonces, ¿cuál sería el problema que puede suponer su desaparición? Resulta que junto a Ucrania, también se separaron los países bálticos y Moldavia. Por lo que supondría una amenaza directa, no solo contra la Unión, sino también contra la OTAN. La mayoría de los países que forman parte de la coalición también son parte de la OTAN. Y al ser una organización político-militar, si Putin pretende volver a los territorios de la URSS, la OTAN tendría que entrar en un enfrentamiento bélico directo. Viéndose venir esa situación, Europa considera fundamental la victoria de Ucrania, y por tanto es necesario el apoyo monetario y de infraestructura, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones están siendo tan desfavorables para la resistencia, que un comandante de la 59 Brigada ha llegado a asegurar que si no tienen ni una sola bala, se defenderán con palas. Por esta razón, la UE ha iniciado el proceso de inclusión de Ucrania a sus filas. Ya que de esta forma, se podrían destinar muchos más recursos a su protección. Europa se ha partido frente a esta noticia, no porque apoyen a Rusia, sino porque esto podría suponer una amenaza directa contra la economía común. Por ejemplo, el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, puso en duda la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea, y calificó al país como totalmente corrupto. Aseguró que cualquiera que haya tenido algo que ver con Ucrania, sabe que presenta corrupción en todos los niveles de la sociedad, y que a pesar de sus esfuerzos, no está preparado para la adhesión, y necesita procesos masivos de reforma interna. Estas afirmaciones no son de extrañar, ya que son numerosos los casos de destitución de generales y altos cargos públicos ucranianos, por razones de corrupción y malversación. Entre ellos el viceministro de Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, Vasil Lozinski, que supuestamente aceptó sobornos, por valor de $400.000, obtenidos por su ayuda a la hora de finalizar contratos para la compra de equipamiento y maquinaria. O el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, por presuntamente, comprar comida a precios inflados, y material militar de mala calidad. Mismo escándalo que ya le costó el empleo a su número 2, Vyacheslav Shapovalov. Esta situación descontrolada, junto a otras que comentaremos luego, son las que podrían desestabilizar la situación económica de la Unión Europea. Pero puede tener consecuencias más graves, dentro de la propia organización y diplomacia interna. Resulta que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se niega a ceder su voto a la propuesta de financiación por valor de 50.000 millones de euros. Lo que supondría un salvavidas económico para Ucrania, que estima, en más de 39.400 millones de euros, los costes de guerra para 2024. Unos 110 millones diarios de gasto. Y se niega, porque a la propia Hungría, le congelaron unos fondos europeos, por valor de 30.200 millones el pasado noviembre de 2022. Alegando que se habían cometido infracciones del Estado de Derecho dentro de sus fronteras, por negarse al asilo de inmigrantes, procedentes de países como Afganistán, Siria, o los Balcanes, en el año 2015. Llegando incluso a construir más de 175 kilómetros de vallas para asegurar su decisión. Sin el voto unánime de las 27 naciones asociadas en la Unión Europea, la financiación no se podría otorgar. Y sin esa financiación, es imposible que Ucrania pueda rechazar la invasión rusa. Por tanto, aparecen dos posibilidades. La primera es descongelar esos fondos que se le negaron a Hungría. Y la segunda, sería vetarle el voto. Una acción sin precedentes en la Unión Europea, y que podría arrebatarle la credibilidad a sus propios tratados internos. Respecto a la capacidad bélica, el alto funcionario del Ministerio de Defensa de Estonia, Justisal, ha dicho que la producción de municiones de Rusia es 7 veces mayor que la de Occidente. Los expertos militares
Creen que los fabricantes de armas rusos serán capaces de producir hasta 2 millones de proyectiles por año. Por su parte, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha admitido este martes que llegar a la meta del millón de proyectiles de artillería para marzo del próximo año es improbable. Concretamente ha dicho que debemos asumir que esa meta no se alcanzará, que es demasiado ambicioso y poco realista. Putin, sin embargo, ha apuntado a la necesidad de aumentar seriamente la producción y el suministro de proyectiles de alta precisión y diversos tipos de drones. Una serie de cambios que ya se están realizando con bastante rapidez. Otro punto importante para entender el riesgo de Europa Occidental reside en que Finlandia y Suecia determinaron que debían anexionarse a la OTAN a raíz de la guerra. Presentaron su solicitud en mayo del 2022 y en abril del 2023 se aceptó a Finlandia como miembro, permitiendo así la entrada de soldados estadounidenses a 15 bases militares finlandesas. Vladimir Putin advirtió el domingo 17 de diciembre que habrá problemas con Finlandia tras esto, y anunció que habría un refuerzo militar en el noroeste de Rusia, como respuesta a esta nueva situación. Afirmó, arrastraron a Finlandia a la OTAN. ¿Teníamos alguna disputa con ellos? Todas las disputas, incluidas las territoriales de mediados del siglo XX, hace tiempo estaban resueltas. No había problemas, ahora los habrá. Y tachó de soberana tontería las acusaciones de Joe Biden de que Rusia se dispondría a atacar a la Alianza Atlántica en cuanto cuadrara con sus planes. Por tanto, la guerra podría ser inminente para los países de la OTAN. Si Rusia resultase victoriosa, extendería su dominio y conseguiría territorios de los que históricamente han sabido sacar beneficios por sus recursos naturales. ¿Qué pasaría entonces si la Unión Europea ganase? Pues bien, resulta que la sola entrada de Ucrania en el grupo tendría en el actual presupuesto hasta 2027 un impacto entre 130.000 millones y 190.000 millones de euros. Lo que supone que hasta un 17% de las arcas comunitarias iría a parar a este país, según un estudio publicado por el Instituto de Economía Alemana. O sea que Ucrania podría provocar que todos los demás Estados miembros se convirtieran en contribuidores netos al presupuesto general, como forma de compensar los desequilibrios que generaría Kiev. También sería un gran beneficiario en el reparto de fondos que se dan por tamaño y población, porque se convertiría en el quinto socio más grande, por delante de Polonia y justo por detrás de España. Cabe añadir que ahora mismo la lista de espera para la anexión cuenta con 10 países, si contamos a Kosovo como candidato potencial. Por lo que el bloque con todos dentro sería de 37 Estados miembros. Algo impensable con la arquitectura institucional actual. A todos estos gastos, hay que añadir los derivados de la corrupción estructural que existe en Ucrania, y el aumento de destrucción que ocurre diariamente en el país. En una noticia de Bloomberg Línea, publicada el 4 de julio del 2022, aseguraban que el director del Banco Europeo de Inversiones cifraba el coste de la reconstrucción en más de $1 billón. O lo que es lo mismo, 1 millón de millones. Cifra que superaría los $12.500 millones que Estados Unidos destinó al Plan Marshall para reconstruir Europa, tras la Segunda Guerra Mundial. Ucrania tendría que demandar al gobierno ruso. Asimismo, se podría utilizar el $1 billón en activos rusos incautados o congelados por Estados Unidos y la Unión Europea, o gravar con cuotas de reparación los ingresos de las importaciones de petróleo ruso, como ya se hizo para pagar la reconstrucción de Kuwait tras la invasión por parte de Irak. También hay que tener en cuenta que países como Japón han anunciado que ayudarán en la reconstrucción del país. Lo que no indica que tenga que ser a fondo perdido. A la Unión Europea le espera un futuro complicado. Nació con el fin de cohesionar a las naciones, pero últimamente se está viendo forzada a tomar decisiones que podrían resultarles perjudiciales. No solo a nivel económico, sino también a nivel organizativo, ya que su invulnerabilidad se está viendo cada vez más lejana. Hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides suscribirte si te ha gustado y comentar lo que opines al respecto de la noticia.